En la colectiva recuerdan en el 78, una de ellas, por ejemplo, fue la de Guyanas, donde murieron más de 900 personas. Era un grupo religioso, pero también hay otras colectivas que podemos tener en cuenta. Vamos, desde que nosotros tenemos posibilidad de hacernos desaparecer del sistema solar, y eso estoy hablando de las armas nucleares, eso ha marcado a nuestra época, es un antes y un después, y además tenemos la posibilidad única en nuestra historia de hacernos desaparecer. No solo hacernos desaparecer como humanidad, sino hacer desaparecer todo el planeta. Tenemos suficientes bombas atómicas para hacer desaparecer la mitad del sistema solar. Dentro de esta lógica del suicidio colectivo, también ubico dos cosas que estoy trabajando mucho, que es la concentración de la riqueza. Me han escuchado decir que 26 personas millonarias tienen el equivalente a 3.800 millones de pobres. O sea que 26 personas tienen la mitad de lo que tiene el resto, generando malestar, generando sufrimiento psíquico. Y después veremos, y lo desarrollaré si tengo tiempo un poquito más. Y el otro punto del tema del suicidio colectivo, también ubico la destrucción masiva de todo nuestro entorno, el cambio climático. Ustedes saben que en 40 años hemos hecho desaparecer el 60% de la diversidad de nuestro planeta. Y un cambio climático acelerado podría producir muertes masivas. Bien, desde ese punto también quiero situar de que para trabajar con esta problemática hay que tener una formación específica. Después en el trabajo que les voy a leer lo voy a situar. Pero para ello, mínimamente, tenemos que tener tolerancia al riesgo y saber que esto es algo que puede suceder, que un paciente decida quitarse la vida. Para lo que trabajamos con pacientes graves, esto es un hecho cotidiano, porque los pacientes en hospital de día hablan o hablarán de la posibilidad de quitarse la vida. Bien, después lo desarrollaremos en el trabajo. Ahora vamos a los números duros que sitúa la OMS sobre este tema. Ustedes saben que en primera instancia hay más de 800.000 personas que se suicidan cada año, por eso digo que es una pandemia. Y esto es a nivel global. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Tercera cuestión. El 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Piensen ahí lo que situamos sobre la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza tiene consecuencias muy claras en producir pobreza o producir la salud como gasto, o acotarla en los países que se piensa la salud como derecho. La pandemia ha demostrado que los ha golpeado también muy fuerte porque se ha ido acotando el estado de bienestar y los sistemas de salud. El otro 25% se produce en países de altos ingresos. ¿Cómo entender esto? Son países, voy a tomar dos, Japón y Suiza. Lo podemos entender por la lógica que Freud nos sitúa en el malestar en la cultura. Fíjese, Freud nos sitúa en ese texto, ya en el título nos dice malestar en la cultura, o sea que producir cultura, civilización, produce
claramente malestar. Son países que tienen mucha presión cultural, donde las cosas tienen que salir bien. Entonces, por eso se entiende que el 25% de los suicidios se produzcan en países de altos ingresos o países del primer mundo, como se sitúan. Y muchos de esos países la angustia no está permitida y la lógica de seamos felices es una exigencia. Cuarta cuestión, la mortalidad por el suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios. Fíjense si no será una pandemia. Y por último, antes de pasar al trabajo y las viñetas clínicas, los elementos que se utilizan según la OMS y la OPS, mayormente para suicidarse, son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Son los métodos más habituales empleados en el mundo. Bien, con estos datos que seguramente los colegas consiguientes a mí van a desarrollar, voy directamente a trabajar el tema de la urgencia subjetiva. Voy a leer y comentar. No tengo mucho tiempo, entonces vamos al texto. Como epígrafe de este trabajo pongo, antes de ser sujeto se es angustia. Antes de ser sujeto se es angustia. Y esto se explica por el estado de indefensión que tiene el sujeto cuando nace. Nos cuesta 3 meses poder reír y poder tener una carcajada. Bien, vayamos al texto. Abordar esta temática implica hacer un recorte específico en la clínica, con el fin de preguntarnos si acaso existe una especificidad de la clínica de la urgencia. En tal caso, debemos evaluar si los modos de intervención competen a una lógica singular frente al sujeto que piensa o decide quitarse la vida. En la urgencia, el equilibrio pulsional del sujeto se ha quebrado, se ha traspasado las barreras antiestímulo y es preciso realizar una acción que devuelva al sujeto su estabilidad. Podemos establecer que la urgencia no solo compromete a aquel que consulta, sino que para responder a ella hace falta una acción que sea específica. Hay 4 variables. En principio podemos ubicar 4 variables que consideramos se hallan en juego en la situación de urgencia. El apremio del tiempo, la caída de la función subjetiva, la ruptura del espacio-tiempo y la necesidad de que la respuesta a dar sea producida por vía del acto. Repito, el apremio del tiempo, la caída de la función subjetiva, la ruptura del espacio-tiempo y la necesidad de que la respuesta a dar sea producida también por vía del acto. Ahora bien, veamos las distintas modalidades en que un sujeto se halla en situación de urgencia. Rápidamente, se tratará siempre momentos en los que la palabra no tiene lugar o tiene poco lugar, donde no hay tiempo para entender y la modalidad del acto se presenta como única alternativa para detener un sufrimiento insoportable. Urge el momento de concluir. El sujeto se encuentra caído de la cadena significante, de aquellos elementos simbólicos e imaginarios que hasta entonces le brindaban un lazo a su contexto, a su mundo. Se haya arrojado a la angustia ante la emergencia pulsional que como perturbación económica rompe con los circuitos defensivos. Este exceso que inunda al sujeto puede conllevar, para acotar dicha situación de crisis, la inminencia del acto. En la psicosis, la vivencia del fin del mundo
La caída del sujeto en la perplejidad conlleva las diferentes variantes del pasaje al acto, que son siempre intentos fallidos para acotar el goce inmundo. En todos los casos nos encontramos con las mismas variables: mortificación insoportable y angustia en más. Por lo tanto, suspensión de la función subjetiva y de la temporalidad y el riesgo del acto como intento de su restitución, como veníamos situando. No hay sujeto a quien pedir asociaciones en esos momentos, no hay sujeto sobre el cual intervenir. Se trata, por el contrario, de que la intervención contenga, enmarque, aloje el desamparo para que un sujeto en segunda instancia pueda advenir. Ahora bien, si sostenemos que la urgencia debe ser abordada y enmarcada, entonces necesariamente interviene la institución. Nos preguntamos si acaso puede abordarse la urgencia por fuera de la institución, ya sea el hospital, la iglesia, la escuela, etc. Consideramos que no. Dado que este tipo de situaciones es necesario el respaldo que brinda la institución para operar en nombre de la función paterna, con el objetivo de circunscribir, acotar, detener la mortificación subjetiva. La institución funciona como marco que ofrece esperen que me perdí, funciona como marco que ofrece al sujeto un lugar de hospedaje. En la misma línea, en las situaciones de urgencia, no siempre un sujeto se acerca voluntariamente a la consulta. Es común que un sujeto sea llevado a la guardia del hospital, ya sea por un familiar, la fuerza pública o bien la intervención judicial, lo cual cuestiona la posibilidad de ubicar una demanda subjetiva, dejando dilucidar un forzamiento que opera por fuera de la dimensión del sujeto. Situado esto, rápidamente, vamos a pasar a las viñetas clínicas. La primera la llamé correr la urgencia. Les marco un poquitito antes de leerla. Estaba en hospital de día, había atendido un grupo terapéutico, había atendido individual, había atendido familiar, y salía del pabellón agotado a tomar un café y comer, y me encuentro con esta escena. La escena que se describe a continuación sucedió en el hospital. Se trata de un paciente que se hallaba internado en la sala de salud mental. El paciente se escapa de la sala en un estado que podemos situar como de perplejidad. En un primer momento, atraviesa con la cabeza el vidrio de una puerta, para luego salir ensangrentado, para luego salir corriendo del hospital, dirigirse a la calle y continuar corriendo por ella en sentido contrario al tránsito vehicular, poniendo en riesgo claramente su vida misma. ¿Qué hacer frente a esta escena? En primer lugar, y sin ninguna duda, correr al paciente. Correr la urgencia, para intentar detenerlo en la fuga psicótica. Y fue eso lo que se hizo. Recordemos que la fuga es nombrada por de Clerambault como un fenómeno de automatismo mental que corresponde al registro de lo motor. Fenómeno elemental en el cual el sujeto no es agente de su acto, sino que algo extraño y ajeno lo impulsa al movimiento. Este carácter de extrañeza, de ajenidad, puede verificarse después
de pasado el momento agudo, y van a ver que si le preguntan al paciente, dirá, si uno le pregunta por qué corría tan locamente o bien dónde quería ir, comprobaremos que no puede dar cuenta del fenómeno. Este fenómeno es llamado perplejidad. Una vez que se pudo detener al paciente en su carrera psicótica, ya que se hallaba interceptado, delirante y en continuo forzamiento para escaparse, ¿cuál fue entonces el siguiente paso? La respuesta del amo: medicación sedativa intramuscular y contención física. ¿Se podía acaso realizar otra maniobra? No, porque se trataba de un pasaje al acto en un sujeto psicótico como intento de detener los fenómenos elementales que lo inundaban con un goce enloquecedor. El pasaje al acto se manifiesta en el hecho de atravesar con la cabeza el vidrio de la puerta. Es evidente que este paciente no dejaba de padecer fenómenos de exceso de goce, que en un momento agudo producen la mortificación sin límite de la psicosis. Y cuando afirmamos sin límite es porque así se presenta el pasaje al acto, auto-hetero-mutiladores y el suicidio en la psicosis van en la misma línea del tratamiento de lo real por lo real. El daño causado en acto al cuerpo propio cumple la función de marcar lo inmarcable. La lógica de la urgencia implementa en el lugar del otro un lugar de hospedaje, como veníamos situando. Actúa desde la contención física y farmacológica. La internación es otra alternativa. Se trata del tiempo de lo simbólico que pone orden, normativiza el goce doloroso e intolerable por el que se ve inundado el sujeto psicótico. No hay duda que se trata de un forzamiento, ya que se interviene por fuera de la voluntad del sujeto. Empero, este tipo de intervenciones se manifiesta la violencia del otro sobre el sujeto. La finalidad de la operación es alojar ahí un sujeto para que luego, en un segundo tiempo, se trabaje sobre el síntoma. Bien, vamos rápidamente a la segunda viñeta, que llamé la sorpresa del sinsentido. El siguiente ejemplo sucede en una guardia. Una enfermera notifica que un paciente se hallaba de mal ánimo porque no se le había otorgado permiso de salida. Con estos datos, decido ir a entrevistar al paciente. En el momento de entrar a su cuarto, se lo encuentra acostado en su cama, pegando y rompiendo con el codo a la cobertura plástica de la toma de luz para introducir los dedos con el claro objetivo de electrocutarse. Frente a esta escena, el analista grita: «¡Pará! ¿Estás loco?». Grito que sorprende tanto al paciente como analista, no solo por el enunciado, sino también por la enunciación. Se instituye un momento de vacilación suspendida del sentido, con interrupción de la escena, la que es restituida a partir de la risa. Paciente y analista se ríen sancionando el sinsentido de interpelar a un paciente psicótico internado por presentar una reagudización de su cuadro psicopatológico, llamándolo loco. Tanto la interrupción del sentido como luego su recuperación a través de la risa habilitó la posibilidad de una entrevista. De este modo, el paciente logró explicar que le había prometido a su hija estar en su cumpleaños y que otra vez su locura le había jugado una mala pasada, ya que, tal como él mismo expresó, el viernes estuve diciendo boludeces, delirando todo el día.
asignándole a su delirio la causa por la cual el equipo tratante no le había permitido salir de permiso de fin de semana. ¿Cómo entender esta intervención? Intervención no calculada, que se mide por sus efectos a través del humor. La intervención genera una ruptura del sentido con emergencia de un sinsentido que posibilita la detención del pasaje al acto del paciente. La modalidad de intervención en el presente ejemplo se ubica en contraposición a lo que sería estrictamente la interpretación. Ojo con esto, la interpretación apunta a la formación del inconsciente en su vertiente de desciframiento de sentido. En oposición, en el presente caso, se trata de la urgencia ante el riesgo del pasaje al acto. La intervención no es calculada, no obstante, la posición del analista responde a la lógica de la urgencia. Aquellos que estamos habituados a trabajar en situaciones donde la inminencia del pasaje al acto, más que una contingencia, responde a una posibilidad habitual. Si bien no podemos afirmar que nuestra intervención sean todas calculadas, sí responden a una lógica, la ética del sujeto. No sé cómo estoy de tiempo, no sé si tengo unos minutos más para la tercera viñeta y la conclusión, o paso a la conclusión directamente. Si querés pasar a la conclusión, no hay problema. Perfecto. La viñeta que quedó pendiente se llamaba El alarido. En otro momento lo situaremos. Bien. Hemos visto que el sujeto de la urgencia es un sujeto que se haya suspendido en su función y con la posibilidad de la inminencia del acto como modo de concluir en forma apresurada con el sufrimiento. Además, recortamos los fenómenos temporoespaciales que padecen los sujetos, sobre todo en los momentos agudos. No nos olvidemos que el presente continuo es uno de los problemas, porque cuando sentimos un dolor muy fuerte, sea psíquico, la angustia, o sea un dolor físico, hay algo de la ruptura del espacio-tiempo y se eterniza ese dolor y se convierte en un presente continuo. En la psicosis se ve muy claramente. Y la intervención será ahí de que esto va a pasar. Pero volviendo al texto, entonces, recortamos los fenómenos temporoespaciales que padecen los sujetos, sobre todo en los momentos agudos. Es la imposibilidad de tornar en pasado estos fenómenos. Por consecuencia, tampoco hay futuro. Si no hay pasado, no hay futuro, solo un presente continuo, como decíamos, que son momentos de eternización del dolor físico o psíquico. Solo presente continuo. También hemos caracterizado la función del analista, que por un lado se respalda en la institución como representante del discurso que introduce un orden, una normativización de la mortificación del sujeto. Ahora bien, de más está aclarar que si bien sostenemos coordenadas generales, ello no implica necesariamente una técnica al dispositivo de intervención en urgencia, porque la modalidad de la operación se va a adecuar a cada caso en particular, como bien pudo ser apreciado en las viñetas clínicas, pero la función del analista, y en este punto es donde se diferencia del acto médico, no concluye en resolver el apremio temporal, en detener la posibilidad del riesgo. El analista intenta restituir la función subjetiva con el objetivo de, en un segundo tiempo, poner a trabajar a ese sujeto sobre la situación de urgencia, situar un sujeto responsable que debe dar cuenta de su acto. El recurso a la contención farmacológica, física, el hospedaje institucional, el forzamiento mediante la instrumentación del lenguaje, la oferta de identificaciones imaginarias, son todos recursos que apuntan a un tiempo de normativización para que el sujeto recupere su posición en la estructura. Pero
sin olvidar que no concluye ahí la intervención. Luego vendrá el tiempo del síntoma, el tiempo de reconstruir un nuevo otro, tiempo de elaboración en transferencia, en los casos de neurosis, en la psicosis, se tratará de un trabajo también de elaboración subjetiva, pero acorde a las características propias del sujeto psicótico, enfrentando las particularidades y vicisitudes de la estabilización. Ok, muchas gracias y que tengamos una feliz jornada y que podamos poner palabra a esto que es el suicidio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor tenerte con nosotros.